Es docente, gracias por la grabación. El profesor es docente de enseñanza de la matemática en la Conrad Lorenz y además dirige el grupo El Semillero de Investigación en Educación Matemática. El profesor Leonardo es doctor en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y hoy nos viene a contar un poco de su investigación. Entonces, profe Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, Alejandra Torres. Gracias por la invitación en este espacio de divulgación. Eh, el día, como Alejandra lo decía, mi nombre es Oscar Leonardo Pantano Mogollón. Soy doctor en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y hoy queremos compartir con ustedes una parte de los resultados de nuestra de nuestra tesis o proyecto de investigación. Y hoy la conferencia la hemos titulado Formas sensibles y materiales de producción de saberes aritméticos por parte de un grupo de estudiantes de tercer grado de educación básica primaria. Estudiantes que tienen edades entre 8 y 9 años. De hecho, solo son niñas. ¿Por qué queremos compartir estos resultados con ustedes? Porque básicamente mm, queremos que otras personas tomen conciencia de que hay otras formas distintas a la escritura y a la enunciación verbal que dan cuenta de lo que hacen los estudiantes, de cómo piensan, no solamente los estudiantes, sino también los profesores. Y esas formas son formas sensibles que están asociadas a los cinco sentidos y materiales porque involucran no solamente artefactos como una calculadora, un esfero, una hoja de trabajo, sino también el cuerpo. Entonces queremos compartir esas formas sensibles y materiales. Un segundo, no sé qué pasó ya. Entonces, el esquema de esta conferencia es el siguiente. Inicialmente daremos algunas ideas para contextualizar en qué consistía la tesis, cuál era la pregunta de investigación, el objetivo general. Posteriormente pasaremos a hablar del diseño de la investigación, uno de los elementos más importantes de esta conferencia, porque nos va a permitir comprender cómo es que vamos a dar cuenta de esas formas sensibles y materiales de producción de saberes. Posteriormente vamos a tomar o hacer el análisis de 2 episodios para dar cuenta de esas formas. Luego anclaremos ese análisis con algunas consideraciones teóricas, alguna aclaración. La teoría que sustenta la tesis y nuestra investigación es la teoría de la objetivación, una teoría que surge en la educación matemática y que se inscribe en las corrientes socioculturales. Posterior a estas consideraciones teóricas, daremos a conocer algunas conclusiones y finalmente, pues las referencias bibliográficas. Entonces, demos inicio a la contextualización. Nuestra tesis se titula Formas de pensamiento aditivo en estudiantes de tercero de primaria, estudiantes de 8 o 9 años, y es una aproximación desde la teoría de la objetivación. Mis directores de tesis son el doctor Rodolfo Vergel y el doctor Luis Radford. Luis Radford es el creador de la teoría de la objetivación y Rodolfo Vergel es el que le ha ayudado a consolidarla poco a poco. Leo, discúlpame, no estamos viendo tu pantalla, ¿estás compartiendo? Sí, dame un No, segundo, no la mío. estamos viendo. Perdón, ya. ¿Me Ahora sí. confirmas? Sí. Ok, entonces nuestra tesis se titula Formas de pensamiento aditivo en estudiantes de tercero de primaria, una aproximación desde la teoría de la objetivación. La pregunta que orientó esta investigación es la siguiente. ¿Qué formas de pensamiento aditivo aparecen, es decir, son producidas a través del encuentro con saberes histórico-culturales aritméticos en la labor conjunta que emerge entre estudiantes de grado tercero de educación básica primaria y el profesor durante la resolución de tareas de tipo aditivo en los naturales? Entiendan, por favor, tareas de tipo aditivo como tareas de conteo, de agrupación de unidades en decenas en centenas, de sumas y restas basado
en toda la propuesta de Gerald Bernoulli de situaciones de tipo aditivo de transformación y de comparación. Ahora bien, el objetivo general de esta investigación consiste en caracterizar las formas de pensamiento aditivo que son producidas a través de ese encuentro, ¿sí? Decir cuáles son y cómo se constituyen. Ahora bien, en relación con el diseño metodológico, nosotros adaptamos el ciclo o la propuesta de investigación longitudinal planteada por Louis Radford, que está constituida por 4 fases. La primera fase corresponde al diseño de la actividad de enseñanza-aprendizaje. Ella involucra la organización del aula, pero también el diseño de las tareas que serán implementadas en el aula. Luego viene una segunda fase de este ciclo que consiste en la implementación de la actividad, es decir, ir al aula de clase, trabajar con los niños, con el propósito de recolectar información. La tercera fase consiste en el análisis de los datos, o de primero la recolección de la información y luego el análisis de los datos de investigación que se constituyen con base en esa información recolectada. Y finalmente, la cuarta fase de este ciclo corresponde a la generación de teoría. Nuestro interés básicamente es caracterizar esas formas de pensamiento aditivo que son producidas en ese encuentro entre los estudiantes y el profesor. Ahora bien, en relación con la primera fase del diseño de la actividad, cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje, desde la teoría de la objetivación, plantea un objeto de la actividad. Nuestro objeto era el encuentro con formas de pensar aditivamente sobre problemas de conteo, agrupación de unidades en decenas, decenas en centenas, centenas en unidades de 1000, problemas de sumas y restas, en naturales, aclaramos, con el propósito de poner en movimiento y materializar ese objeto de la actividad. Nosotros desde la teoría proponemos una meta de la actividad. Y la meta consiste en que los estudiantes resuelvan problemas de tipo aditivo en los naturales. Ese es el pretexto para que emerja ese encuentro con esas formas de pensar. Y finalmente, para poner en movimiento esa meta y ese objeto, de hecho, para materializarlos, proponemos unas tareas de la actividad, que básicamente para nuestra tesis está constituida, las tareas están constituidas por 4 problemas. Como les decía, son problemas que refieren a conteo, agrupación en unidades en decenas y en diferentes niveles de agrupación, y problemas de suma y resta. Hemos propuesto 3 problemas. Cada problema está compuesto por preguntas y acciones o instrucciones que se les dan a los estudiantes. Esta es la configuración del diseño de la actividad. Pensar en el objeto de la actividad, la meta de la actividad y las tareas de la actividad. Ahora bien, pensemos cómo organizamos ahora el aula para que emerja y se materialice esa meta y ese objeto de la actividad. Entonces, el creador de la teoría, Louis Radford, ha propuesto 4 momentos, pero ya los amplió a 5, para organizar el aula de clase y la interacción que emerge en el aula de clase. El primer momento corresponde a la presentación de la tarea de la actividad y pues esta está a cargo del docente, en este caso de la profesora. Entonces ella hace una lectura de los problemas, puntualizando las acciones que deben desarrollar los estudiantes, las preguntas que deben abordar y responder, los diagramas que aparecen, entre otras cosas. Una vez ella hace la presentación de la actividad, de la tarea de la actividad, las niñas en este caso conforman pequeños grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son conformados de manera autónoma en nuestra tesis. Entonces se reúnen en grupos de 4 estudiantes con el propósito de dar solución a la tarea de la actividad propuesta por la profesora. Entonces allí discuten, formulan estrategias, escriben,
llegan a soluciones. Mientras que emerge este trabajo en pequeños grupos, la profesora se acerca a cada uno de ellos con el propósito de generar una discusión. Y entiéndase la discusión como aquella interacción en la cual ella pregunta a los estudiantes qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para qué lo están haciendo. Pero adicionalmente para plantear preguntas de comprensión y asimismo para resolver o atender a las preguntas y, e inquietudes de los estudiantes. Hasta ahí llevamos 3 momentos. El cuarto momento corresponde a una discusión general en la cual los estudiantes, con ayuda de la docente, socializan esas formas de solución, esas estrategias de solución ante las tareas propuestas por la profesora. Entonces se hace una comparación de estrategias, se mira cuáles son aquellas que podrían ser un poco más sofisticadas que otras, si hay similitudes, si hay diferencias, entre otros aspectos. Estos son los 4 momentos de la actividad, la manera como organizamos el aula de clase con el propósito de que se produzcan saberes. Y esa es una expresión muy fuerte que más adelante vamos a puntualizar. Ahora bien, en relación con la implementación de la actividad, se llevó con un grupo de estudiantes de grado tercero de educación básica primaria, eran solo niñas, es un colegio de carácter público de la ciudad de Bogotá, en Colombia. La profesora es una profesora licenciada en matemáticas, en educación matemática, y tenía una maestría en docencia de las matemáticas. Ella era quien dirigía las sesiones de clase. Nosotros trabajamos con los niños en todas las sesiones de clase de matemáticas que tenían una duración aproximadamente de 90 minutos. Lo hicimos en el transcurso de 2 meses. En esta implementación nosotros llevamos a las aulas de clase videograbadoras con el propósito de grabar esos 4 momentos, la presentación de la tarea de la actividad por parte de la profesora, el trabajo en pequeños grupos, la discusión entre la profesora y los pequeños grupos y la discusión general. Entonces grabábamos de audio y de video esos 4 momentos. Asimismo, obteníamos las hojas de trabajo de los estudiantes con el propósito de escanear la información y tener un registro de sus producciones escritas. También tomábamos fotografías de los registros escritos en el tablero, tanto por la profesora como por las estudiantes. Una vez recolectada esa información, la organizamos, la sistematizamos para constituir los datos de investigación y posteriormente hacer un análisis de dichos datos. Y finalmente, para hacer ese análisis de datos, hicimos transcripciones del discurso verbal de lo que dicen los estudiantes y no verbal. Y acá queremos puntualizar en algo importante. Para nosotros es importante los gestos que movilizan los estudiantes y la profesora cuando abordan las tareas. En el transcurso de la conferencia les vamos a mostrar algunos de los gestos que son movilizados. Entonces, en dichas transcripciones mencionamos los gestos que utilizan los estudiantes o son movilizados por ellos y por la profesora para dar cuenta de la manera como están pensando. Esto es basado en la propuesta de Miranda, Radford y Guzmán. Ahora bien, en relación con los datos de investigación, teniendo la información y específicamente la transcripción, tomamos segmentos salientes. Los segmentos salientes son segmentos de las transcripciones que nos dan indicio de esas formas sensibles y materiales de producción de saberes aritméticos. ¿Sí? Teníamos transcripciones de 1 hora y media, pero solo centrábamos la atención en algunos minutos para poder hacer el análisis respectivo. Tenemos las transcripciones, obviamente. Entonces allí van a encontrar el número de línea 1, línea 2, línea 3, la persona que interviene y lo que enuncia verbalmente y lo que no
dice, pero sí hace los gestos. Y reconstruimos los gestos, importante, a través de secuencias de imagen. Esta es la manera como nosotros constituimos los datos de investigación para el análisis, para su respectivo análisis. Entonces tomamos la transcripción con base en la videograbación o hacemos transcripciones de los enunciados y de los gestos y acompañamos esas transcripciones con reconstrucción de secuencias de imágenes de lo que hacen los estudiantes. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Con base en ese análisis, queremos generar teoría que aporte no solamente a las prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, sino las prácticas de investigación. Y en este caso, la teoría que queremos consolidar busca caracterizar formas de pensamiento que aparecen o son producidas en ese encuentro con saberes histórico-culturales, aritméticos, en una labor conjunta entre las estudiantes de grado tercero y la profesora y el profesor. Bien, ahora sí entremos al análisis multisemiótico. Entonces queremos hacer una aclaración. Allí van a aparecer transcripciones de lo que dicen las estudiantes y la profesora y de lo que hacen. Vamos a acompañar estas transcripciones con imágenes para poder visualizar lo que ellas hacían y decían y también con segmentos de los videos. Entonces vamos a realizar dicho análisis a través de un análisis multisemiótico y entiéndase de la siguiente manera. Es un análisis que no solamente centra la atención en el discurso verbal y en lo que se registra en la hoja de trabajo, sino también centra la atención en el cuerpo, en el movimiento de las manos, en la entonación, en la manera como utilizan los artefactos, entiéndanse como reglas, lápices, calculadoras, hasta los propios dedos de las manos, ¿sí? Entonces, a través de esos diferentes medios, hojas de trabajo, dedos, reglas, la voz, el ritmo, la enunciación, queremos hacer ese análisis multisemiótico. Y hay dos grandes constructos teóricos que nos permiten dar cuenta de ese análisis. El nodo semiótico, que es un segmento de la actividad en el cual se movilizan sincrónicamente varios medios semióticos de objetivación, como el habla, la enunciación, pero también la coordinación de lo que se dice con el movimiento de las manos, o la entonación, o la manera de ver algo, ¿sí? Esa coordinación sincrónica, dinámica entre medios semióticos es lo que se llama nodo semiótico. Y por otro lado tenemos la contracción semiótica y es ese segmento de la actividad en el cual los medios se van refinando. Entonces se pasa de hacer enunciaciones y gestos para hacer expresiones escritas en el papel que resuman todo lo que se hizo, consolide, contraiga todo lo que se hizo corporalmente. Entonces vamos al primer problema y con base en este problema vamos a analizar dos episodios. Entonces el primer problema consiste en un personaje que se llama Willy, el que está en la parte inferior derecha, y un rebaño de ovejas que él tiene. Y entonces la primera solicitud que se le hizo a los estudiantes consistía en escribir detalladamente un procedimiento que le permita a Willy determinar con exactitud cuántas ovejas tiene en el corral. ¿Mm? Lo que buscábamos con esta acción era que contara, pero más que contar, consistía en que tomaran conciencia de cuál fue el método que usaron para contar, cómo contaron, a qué acudieron para contar. Por esa razón pedimos que escriban detalladamente un procedimiento. Bien, entonces el primer episodio lo hemos titulado Contando una a una las ovejas del rebaño. Entonces vamos a centrar en el análisis en un grupo de estudiantes conformado por 4 niñas: Alison, Brenda, Luisa y Julieta. ¿Listo? Entonces, una vez se les entrega la hoja de trabajo y hacen lectura del enunciado que les compartimos previamente, escribir detalladamente un procedimiento,
Luisa propone lo siguiente. Entonces dice, entonces contemos. Entonces ella dice, entonces, y empieza 1, 2. Enuncia la palabra 1 y enuncia la palabra 2. Pero mientras que ella enuncia la palabra 1 y la palabra 2, ella golpea con su lápiz cada una de las ovejas. Entonces, como podemos observar, ellas le asignan el número 1 a esta oveja. Hablo de ellas, ya digo por qué. Aparece un 1 en naranja porque es cuando Luisa enuncia la palabra 1 y golpea con su lápiz a la oveja, ¿sí? Pero aparece un número 1 en gris porque es otra estudiante la que enuncia al mismo tiempo la palabra 1 y golpea al mismo tiempo con otro lápiz a la misma oveja. Entonces, ahí se están movilizando varios medios. La enunciación de las palabras que refieren a los números, 1, 2, pero también el golpe con el lápiz. ¿Listo? Además de la actividad perceptual, porque están estableciendo un orden en el conteo. Luego de contar la primera oveja, pasan a la segunda, que está a mano derecha, entonces ambas enuncian la palabra 2, simultáneamente que golpean a la misma oveja con lapiceros distintos, ¿sí? Al momento de golpear la oveja con el lápiz, eh, emiten sonidos, ¿sí? Por el contacto del lápiz con la mesa. Sonidos coordinados e intensos. Entonces, posteriormente, o antes de eso, aquí hay una articulación entre la actividad perceptual, la manera como se está organizando a las ovejas para contarlas, asimismo la enunciación de las palabras, 1, 2, y la acción de golpear con el lápiz a la oveja que ha sido contada. Eso es lo que nosotros denominamos una articulación dinámica de los medios semióticos de objetivación. Son medios que son utilizados para hacer notar algo. En este caso, la manera como están contando. Ahora bien, aquí emerge un saber aritmético histórico-cultural y es el establecimiento de correspondencias 1 a 1. Correspondencias entre elementos de dos conjuntos. Primer conjunto constituido por todas las palabras que refieren a los números 1, 2, 3, números naturales, aclaramos, y el segundo conjunto conformado por todas las ovejas. Entonces ahí se ve como con el lápiz se establece esa correspondencia entre la enunciación y la oveja contada. Además, se observa que hay formas de producción o de actuación que son de actuación y enunciación que son conjuntas, porque las acciones realizadas por Luisa entran en sincronía por las acciones realizadas por Brenda. ¿Sí? Ambas enuncian el mismo número, golpean a la misma oveja y de hecho lo hacen con lápices. Continuando con el conteo, entonces Luisa enuncia 3 y golpea obviamente a la oveja número 3 con su lápiz. Como se puede observar, para Luisa la oveja número 3 es esta. ¿Sí? Sin embargo, en ese momento Brenda no enuncia la palabra 3, pero sí golpea a otra oveja y le asigna el número 3. Entonces acá vemos cómo se pierde o se rompe esas actuaciones y enunciaciones conjuntas, porque aparece algo que nosotros hemos denominado trayectos espaciales de conteo. Este quiebre entre la manera de contar y específicamente la manera de organizar las ovejas a contar nos da indicio de que las niñas han establecido perceptualmente caminos distintos para contarlas. Pareciera que Brenda, números de color gris, cuenta de izquierda a derecha en hilera, en fila. Mientras que tal vez Luisa lo hace de manera desorganizada, porque asigna esta como la número 1, a esta como la número 2 y a esta como la número 3. ¿Listo? Entonces, ese quiebre nos permite a nosotros dar cuenta de esos trayectos espaciales de conteo, los cuales se van a hacer más robustos más adelante. Emerge también el establecimiento de correspondencias 1 a 1, y como les decía, hay un quiebre entre esas actuaciones
o esas formas de actuar y de enunciar de manera conjunta. Ahora bien, continuando, pues Luisa dice 4, 5, 6, mientras que ella enuncia cada palabra, va golpeando a cada oveja, ¿sí? Sin embargo, Brenda no se queda atrás y acompaña esa enunciación y ese golpe realizado por Luisa, golpeando a cada una de las ovejas. Si ustedes observan, estos números están sin color, huecos, porque no están acompañados de enunciación. ¿Listo? Lo que hace Brenda es seguir el trayecto espacial de conteo propuesto por Luisa, pero sin enunciar cada una de las palabras. Pero sucede algo muy curioso y es que cuando cuentan la número 7, Brenda empieza a involucrarse y también a enunciar la palabra 7. Pero una vez cuando van a contar la oveja número 8, ambas establecen ovejas distintas a contar. Entonces Luisa establece esta como la número 8, Luisa, mientras que Brenda establece esta como la número 8. Este 8 no está acompañado por enunciación, mientras que este sí. Entonces tenemos otro indicio, otra evidencia de que realmente se están estableciendo trayectos espaciales de conteo distintos. ¿Sí? Para Luisa, pareciera que no hay un orden específico, mientras que para Brenda pareciera que lo está contando por grupos. Primero quiere contar estas 8 para poder pasar a las siguientes. Nuevamente emerge el establecimiento entre correspondencias 1 a 1 y pues empieza a emerger nuevamente, pero también se quiebra esas formas de actuación y enunciación conjuntas. Ahora bien, procediendo con el conteo, ellas hacen lo siguiente, entonces voy a colocar el video. En un segundo le subo. 8, Voy a reproducirlo una vez más. 8, Entonces ella continúa con el conteo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ella refiere a Luisa. Pero cuando cuenta la número 14, hay un gesto muy interesante. Y lo que pasa es que ella ubica perpendicularmente el lápiz de color naranja con respecto a la hoja de trabajo, con el propósito de dar cuenta de un elemento característico del conteo, y es no solamente la ordinalidad, sino también la cardinalidad. Porque es a través de este gesto que ella manifiesta o hace visible al ámbito de la atención, del entendimiento y de la reflexión que ya ha contado el primer grupo de ovejas. Para ella, el primer grupo de ovejas es el que está conformado por esta columna, ¿sí? De arriba a abajo. Entonces, cuando cuenta la última, ubica de manera muy distinta el lápiz con respecto a la hoja de trabajo. Entonces, acá hay una forma de producción muy interesante. De hecho, hay una forma sensible y material muy particular para hacer referencia no solamente a la ordinalidad, sino también a la cardinalidad, y es la ubicación perpendicular del lápiz con respecto a la hoja de trabajo. Aquí se produce el saber asociado a la ordinalidad, el orden en el que voy contando, pero también al tamaño del grupo hasta donde he contado la cardinalidad. Entonces empiezan a producirse saberes que han sido constituidos histórica y culturalmente en la actividad por generaciones precedentes. A través de este gesto de la ubicación perpendicular del lápiz, como les decíamos, hay indicios de que la estudiante está contando por columnas, ¿sí? Este gesto nos permite dar cuenta de que ella está observando el rebaño no como un puchado o una cantidad de ovejas dispersas, sino agrupadas en columnas. ¿Listo? Entonces emerge y se materializa una forma de observar el rebaño. Entonces el ojo empieza a refinarse. No solamente ella acude a la ubicación perpendicular del lápiz para dar cuenta de la cardinalidad, sino sucede lo siguiente. Como pueden observar acá en el video, ella
vuelve y toca a la oveja numerada como la 14 con su dedo índice de la mano izquierda. Pero ese gesto está acompañado sincrónicamente con la enunciación una vez más de la palabra 14. Y como se puede observar aquí el gesto a través de la reconstrucción. Ella no solamente ubica el lápiz perpendicularmente, Luisa, sino también toca con su dedo índice a esa oveja número 14. Y entonces sucede algo muy curioso, porque en la literatura, algunos investigadores como German y Gallistel, a partir de resultados de investigación, han propuesto que un elemento o un indicador de la cardinalidad es la doble enunciación, o una enunciación más intensa, más fuerte, cuando se termina de contar. Pero acá no solamente emerge la doble enunciación, sino el tocar con el dedo índice de la mano izquierda a esa oveja y la ubicación perpendicular del lápiz. Quiere decir que no solamente la cardinalidad se produce a través de lo que se enuncia y de la manera como se enuncia, sino también a través de gestos, como tocar una vez más a la oveja o ubicar el lápiz de manera perpendicular con respecto a la hoja de trabajo. Entonces emerge el golpe realizado con el dedo índice y hay una reorganización y un refinamiento de esa relación entre los medios que son utilizados. Hay un refinamiento de la actividad perceptual, de la manera como ella está observando el rebaño, como lo está organizando visualmente para contarlo, pero también una organización en los gestos, la ubicación perpendicular del lápiz y el tocar la oveja con el dedo índice de la mano izquierda. Bien. Ellas continúan contando, pero emerge algo muy interesante y es lo siguiente. Entonces ellas continúan el conteo. De hecho, interviene otra estudiante que se llama Allison y ella omite el conteo de una de las ovejas. Y es algo interesante por la siguiente razón. A pesar de que las ovejas son contadas, no hay una marca que diferencie aquellas que han sido contadas de aquella que no. Entonces, visualmente sería un poco difícil diferenciar qué ha sido contado de aquello que no y que se ha olvidado. Sin embargo, Brenda logra reconocer cuál es la oveja que hace falta. Y de hecho sus compañeras también, porque omite la número 36. Entonces acá podemos ver cómo cada una de las niñas utiliza su dedo índice o el lápiz para contar a esa oveja que había sido olvidada, en este caso la número 36. Y hay algo aún más particular. Pareciera que Luisa intenta ubicar una vez más el lápiz perpendicularmente con respecto a la hoja de trabajo, con el propósito de materializar una vez más la cardinalidad. ¿Mm? Adicionalmente, hay una coordinación entre las enunciaciones. Todas dicen 36 simultáneamente, que unifican esfuerzos para señalar a la oveja que ha sido contada. Bien, ahora vamos con el episodio 2. Entonces, acá sucede algo interesante y es que la profesora interviene. ¿Mm? Interviene con el propósito de familiarizarse con esas formas que han utilizado las niñas para contar al rebaño de ovejas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Este episodio lo hemos titulado Emparejando y agregando grupos con la misma y diferente cantidad de ovejas. Entonces llega la profesora y la profesora le pregunta a Brenda cómo lo hizo, ¿sí? Y pues ella enuncia varias cosas y hace varios gestos. Brenda específicamente le dice, yo estaba haciendo así, que uno contaba cuántos grupos y uno los contaba en la mente. Entonces ella lo que quería hacer realmente era contar, determinar el cardinal de cada grupo e ir añadiendo el cardinal de cada grupo en la cabeza, ¿sí? En la mente. Y con esa manera ella podría determinar cuántas había, ¿sí?
Entonces la profesora le dice, déjame ver, ¿sí? Entonces Brenda dice así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simultáneamente que Brenda enuncia cada una de esas palabras, golpea con su lápiz de color azul a cada una de las ovejas, ¿sí? Y esa enunciación tiene un toque rítmico, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo ella va golpeando a cada una de las ovejas que se encuentra en la parte superior izquierda del rebaño, simultáneamente que enuncia cada una de las palabras. Entonces acá se produce una vez más esa correspondencia uno a uno, la ordinalidad, la cardinalidad, que son elementos constitutivos del número, del concepto de número, pero también de las formas de contar. Ahora bien, procede contando Brenda, y entonces pasa al grupo que está en la parte inferior izquierda, como pueden observar, y lo que hace es enunciar cada una de las palabras que refieren al uno, pero con una particularidad. Ya no continúa con el conteo diciendo 9, 10, 11, sino que inicia nuevamente el conteo. Entonces ya dice 1 y golpea la oveja número 1, 2 y golpea la oveja número 2 y así sucesivamente. Entonces acá emerge algo muy interesante y es que ya no está siendo contada la oveja desde la primera hasta la última, sino contada por grupos, pequeños grupos. Entonces el grupo de arriba compuesto por 8 ovejas y este grupo compuesto por 6 ovejas. ¿Listo? Entonces aquí emerge una forma sensible y material de contar asociada a lo que hemos denominado la descomposición del rebaño en pequeños grupos. Ya no van a contar desde la primera hasta la última, sino por pequeños grupos, para determinar el cardinal de cada uno de ellos. Sí. Estos gestos, estas enunciaciones, dan cuenta de otra forma de contar y de hecho otra forma de observar el rebaño, porque ya no está siendo observado por columnas, sino por pequeños grupos que constituyen a esas columnas, aclaramos. Adicionalmente, hay una pausa en las actuaciones y en las enunciaciones, porque primero cuenta un rebaño, entonces cuenta hasta la número 8, hace una pausa, dirige su lápiz al segundo rebaño y empieza a contar desde la 1 hasta las 6. Entonces hay pausas en dichas enunciaciones de las palabras que refieren a los números y en dichas actuaciones. ¿Mm? Los golpes con el lápiz, particularmente. Ahora bien, viene la profesora y le dice, bueno, entonces, ¿cuántas llevarías? ¿Sí? Ella dice que se le olvida. Entonces la profesora dice, si dices que se te olvida, ¿cuántas llevarías hasta ahí? Entonces Brenda sonríe porque no sabe qué responderle a la profesora. Entonces interviene una de las compañeras, Luisa, para mostrar cómo Brenda está contando. Entonces ella dice, aunque la mayoría de las veces son de 6, pero acá, entonces ahorita les muestro los gestos. Entonces 6 más 6 da 12. ¿Listo? Lo que hace Luisa es enunciar 6 más 6 da 12. Pero esas enunciaciones están acompañadas sincrónicamente por la realización de gestos. ¿Cuáles gestos? Ya los vamos a ver en el video. La mayoría de veces son de 6. A ver. Listo. Aunque la mayoría. A medida que ella va enunciando o enuncia la primera, la primera vez 6, ella con su mano derecha y sus 5 dedos encierra el grupo compuesto de 6. ¿Listo? Posteriormente enuncia la expresión más 6. Simultáneamente, que encierra una vez más con su mano derecha y sus 5 dedos otro grupo constituido por 6 ovejas. Entonces acá ocurre algo muy particular y es que a través de esos gestos y de la enunciación, ella está poniendo en discusión que hay grupos que tienen el mismo cardinal, el mismo tamaño de ovejas, en este caso 6 y 6. ¿Listo? Y entonces
no solamente dice 6 más 6, sino que acompaña esa expresión con su respectivo resultado. 6 más 6 da 12. ¿Listo? Entonces pasan de un conteo de uno en uno, de la primera a la última, a un conteo por grupos, pero lo más interesante es que pasan a la agregación de los cardinales asociados a esos grupos. Ahora bien, continuando, entonces Luisa cuenta otro grupo que está compuesta por 8 ovejas. Entonces ella aprovecha y enuncia una vez más 6 más 6, pero después dice 8 más 8, 16. Y de hecho no lo dice Luisa, lo dice Brenda y Allison, quienes unen sus voces para enunciar rítmicamente 8 más 8, 16. O sea, se adelantan a las actuaciones de Luisa. ¿Mm? Y entonces Luisa sí dice, y 16 más 12, 28. Entonces veamos el video. Entonces, más 12, 28. Bueno, entonces, 8 más 8, 16. En esta imagen vemos cómo empieza a aparecer una de las manos de las integrantes, no de Luisa, sino de otra compañera, para poder mostrar o hacer visible ese grupo compuesto por 8 ovejas. Asimismo, acá con el lápiz y con estos 2 dedos, buscan señalar o hacer notar ese grupo a la profesora, compuesto también por 8 ovejas. Entonces, nuevamente agregan 8 más 8, lo que les da 16. Y lo que hacen es tomar el 12 que determinaron previamente y agregarle este 16 para obtener 28. Entonces están sumando cardinales o cantidades distintas. Y finalmente, entonces la profesora dice, bueno, ¿y ahí cuáles han sido las que han contado? Entonces Brenda le dice estas y hace un gesto para hacer visible cuáles son las que han contado. Pero Luisa dice, espérate, solo estas hemos contado, solo estos hemos contado. Y ella dice, y 4 más 4 da 8. Y 28 más 8 da 36. Pero no lo enuncia Luisa, sino Brenda, quien se adelanta para enunciar 36. Entonces, veamos el video. Bueno, ¿y ahí cuáles son los que han contado? Eso no es. No. Y 4 más 4 da 8. Y 28 más 8 da 36. Bueno, Listo. ¿cuáles son los que han contado? Podemos ver una vez más cómo Luisa reitera el gesto de encerrar con sus 5 dedos de la mano derecha cada uno de los grupos para hacer visible a la profesora y a sus demás compañeras los grupos que están compuestos exactamente por 4 ovejas. Y adicionalmente a ello, pues hace la agregación de 4 más 4, 8, y a ese 8 le suma el 28 y le da 36. Entonces determinan cuántas ovejas hay. Aquí le representamos cómo emparejan esos grupos. Entonces emerge algo muy interesante a través de esos gestos, enunciaciones, y es el reconocimiento de una regularidad en la distribución espacial de las ovejas, específicamente una regularidad asociada a parejas de grupos que tienen el mismo cardinal de ovejas. 8 y 8 en color rojo, 6 y 6 en color morado y 4 y 4 en color azul. Aquí emerge adicionalmente lo que nosotros hemos denominado un refinamiento de la actividad perceptual, porque en serio el rebaño no es visto como una distribución ahí regada de ovejas, sino que hay grupos de ovejas, pequeños grupos, pero adicionalmente hay pequeños grupos que tienen el mismo cardinal, ¿sí? Entonces, así como están distribuidas las ovejas, y a través de las preguntas que formula la profesora y la manera como interactúa con las estudiantes, emerge una estimulación y una evolución y refinamiento de dicha actividad perceptual. Adicionalmente, emerge una
nueva forma de producción de saberes asociados a la agregación de cantidades con el mismo cardinal, 4 más 4, 8 más 8, 6 más 6, y con distinto cardinal. Bien, pasemos ahora a las consideraciones teóricas, que es supremamente importante para posicionar por qué hacemos las cosas así. Todo esto, o toda esta investigación, se inscribe en la teoría de la objetivación, que es una teoría que está compuesta por principios teóricos, metodología y preguntas de investigación. Y tiene unos constructos teóricos muy relevantes. Algunos de ellos son aprendizaje, saber, actividad y trabajo conjunto. Entonces, para la teoría, el aprendizaje es un proceso social que no solamente refiere a saberes, ¿sí? La suma, la resta, el conteo, sino también a seres. Entonces, son procesos sociales en los cuales no solamente se producen saberes, sino también se producen seres que aprenden a posicionarse críticamente ante las prácticas matemáticas, aprenden a compartir la forma como están pensando la solución del problema, cómo la han abordado, entre otras cosas. Adicionalmente, aprenden a trabajar con el otro. Otro de los constructos teóricos relevantes es el saber, y entiéndase el saber como una entidad histórico-cultural que ha sido constituida histórica y culturalmente por la actividad realizada por generaciones precedentes, ¿sí? Esas formas de contar de las niñas, la manera de establecer las correspondencias uno a uno, eso proviene de la historia, de la manera como contaban con el hueso y chango, entre otras. Entonces, ojo, el saber se produce, se encuentra en ese trabajo conjunto a través de la tarea, cada una de las preguntas que la constituyen, las acciones, la interacción entre las docentes, las estudiantes y solamente las estudiantes. Ese saber se encuentra, uno se estrella con él, por decirlo así. La actividad, pues, en este caso, lo que busca es satisfacer una necesidad. Y en este caso corresponde a determinar cuántas ovejas hay, pero sobre todo establecer ese procedimiento para contarlas. Y el trabajo conjunto se caracteriza porque todas unifican enunciaciones, actuaciones, maneras de observar el rebaño para lograr una obra en común, alcanzar un objetivo en común. Y en este caso es darle solución a la situación problema planteada por Willy. Compartir una estrategia o un procedimiento para determinar cuántas hay. Ahora bien, ¿por qué les decía que, o por qué les decíamos que esto ha ocurrido en generaciones precedentes y más en la actividad que desarrollan los hombres? Tenemos dos citas muy particulares y es que la cardinalidad, la ordinalidad, la correspondencia uno a uno, no solamente emergen en estas niñas, sino también en la actividad realizada por hombres precedentes, específicamente cuando los hombres han tenido que ocuparse constantemente con las más diversas cantidades de objetos, por ejemplo, la cantidad de pájaros o bestias matadas cuando las cazaron, la cantidad de peces capturados, la cantidad de animales domados y similares, ¿sí? Asimismo, en actividades que han emergido de problemas de inventario, de reparto y de trueque que surgieron en la práctica, es decir, en la actividad humana, y que exigieron de medios cada vez más precisos de análisis numérico de estas cantidades de objetos para compararlas. No solamente se busca determinar cuántas hay, sino dónde hay más. Entonces aparece otro tipo de prácticas matemáticas, como la comparación de cantidades. Entonces, así como en la historia emergen estas prácticas y son movilizados diferentes medios, en las niñas se actualizan esas formas, esas prácticas matemáticas para contar, con ciertas particularidades, señalar con el lápiz, ubicarlo perpendicularmente, hacer la doble enunciación, señalar con el dedo índice, entre otras. Y finalmente, precisemos lo siguiente. Son formas sensibles y materiales porque no solamente implican
el uso de artefactos como el lápiz, la hoja de trabajo, el dibujo de la oveja, sino también implican el cuerpo, los 5 sentidos, la voz, el gesto de señalar con el dedo, de golpear con el lápiz, de ubicarlo perpendicularmente, de señalar o encerrar el grupo compuesto por 8 ovejas y cada uno de los grupos, ¿sí? Esto es lo que en la teoría y en otras corrientes se llama cognición sensual, ¿sí? Y es que los sentidos, el cuerpo y la carne no se conciben como ya dados, no se consideran el punto de partida de la cognición, más bien se consideran entidades que se producen y se transforman en esa práctica social. Acá es un buen ejemplo de cómo se transforma esa actividad perceptual. Adicionalmente, la cognición humana se concibe como una cognición sensual, una forma cultural e histórica, sensible y multimodal de pensar, actuar, imaginar, sentir, transformar y dar sentido al mundo. Finalmente, para cerrar, queremos compartirles brevemente las conclusiones. Entonces, algunos de los saberes aritméticos producidos a través de esas formas sensibles y materiales son los siguientes: el establecimiento de correspondencias 1 a 1, los trayectos espaciales de conteo, entiéndase como esa ruta perceptual que establecen los estudiantes para contar las ovejas, la ordinalidad y la cardinalidad, el orden como cuento y el tamaño de lo que he contado, el conteo de cantidades de pequeños grupos, ya no contar todas las ovejas de la primera a la 36, sino por grupos de 8, de 6, de 4, la agregación de cantidades con el mismo cardinal, la agregación de cantidades con distinto cardinal, y algo que no les mostramos, pero surge el algoritmo estándar de la suma de manera gestual, sin usar números ni registros escritos, todo gestual. Y es, adicionalmente, tenemos estas formas, o hemos reportado estas formas sensibles y materiales de contar, que hemos denominado con las siguientes categorías. El conteo sin huella, que es el conteo que no deja registro escrito, ¿sí? Como en el caso que ocurría previamente, las niñas golpeaban, pero eso no dejaba registro escrito. Eso es lo que hemos denominado un conteo sin huella. Hay un conteo con huella, pero sin registro del cardinal, que en este caso es hacer un visto bueno o cualquier signo distinto a los números para decir cuáles han sido contadas de aquellas que no. Por eso lo hemos denominado sin registro del cardinal, porque no es posible determinar cuántas hay a través de lo que se escribe. Pero sí ha emergido un conteo con registro del cardinal y es ya acudiendo a los símbolos que refieren a los números. Eso sí nos permite, o a ellos, determinar cuántos hay. Eso es todo. Oscar, muchas gracias. Bien interesante su presentación. Vamos a entrar a un espacio de preguntas y comentarios a ver si alguien de los que están acá conectados tiene alguna pregunta o comentario. Este es el espacio indicado. Si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar, puede hacerlo o hacerlo por el chat también. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en caso que no tengamos preguntas, bueno, yo tengo algunas consultas. Yo no soy de esta área, pero me pareció interesante ver cómo las estructuras, voy a hablar cosas que no sé si es lo correcto, ¿verdad? Porque no soy de esta área, pero las estructuras mentales que tienen las niñas para contar son diferentes y mi pregunta directa sería si eso es algo que emerge en el momento o es una estructura, digamos, ya previamente establecida, digamos, porque esto de señalar, me acuerdo a mi profesora o a mi maestra de escuela, ¿verdad? Como señalaba como una regla, entonces uno como que queda ya sesgado, ¿verdad? En este sentido, para contar con algo, o como dice usted, señalar, golpear rítmicamente las cosas, si es un sesgo o en el momento también ustedes pueden identificar improvisaciones, digo improvisaciones, pero digamos, formas de contar nuevas que en ese momento se les ocurre a ellas. No sé si eso se puede determinar si hay un sesgo, vamos, hay un aprendizaje ya que fue establecido antes o si en el momento realmente ellos dijeron, me inventé una nueva. Eso no sé si se puede establecer en el momento.
Ok, es muy buena pregunta. Sí, es muy interesante porque una vez propuesta la tarea, una vez ha sido presentada por la profesora, nosotros les entregamos las hojas de trabajo. Hacen lectura del enunciado y específicamente del que decía escribir detalladamente un procedimiento. Tan pronto terminan de leer, ellas proponen, entonces contemos, ¿sí? Pero es una práctica de conteo que emerge en ese momento de la actividad. Se actualiza en ese momento. No sabemos con seguridad si es una práctica a la que han acudido previamente, porque esta fue la primera tarea y la primera vez que intervinimos o trabajamos en conjunto con las niñas y la profesora. Eh, no somos conscientes si habían prácticas de conteo análogas previamente o emergen allí. Pero lo interesante de eso es que hay una transformación en ese momento, en esas prácticas de conteo, porque, como les decía, ya no cuentan de la primera a la 36, sino lo hacen por pequeños grupos. Determinan el cardinal de cada grupo y de hecho ya no hacen el conteo. O bueno, sí hacen el conteo, pero adicionalmente lo apoyan en la agregación de cantidades. Entonces hacen 8 más 8, 6 más 6 y 4 más 4. Y luego suman los cardinales, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros creamos las condiciones y las condiciones son todo el diseño de la actividad, los 4 momentos de la actividad, para que el saber que ha sido constituido histórica y culturalmente se actualice. Y hago una aclaración, esta actualización es muy particular. Depende de la manera como interactúan las niñas, de las condiciones de la tarea. Por ejemplo, es muy curioso porque la primera vez que lo hicimos con ovejas de color gris. Entonces, cuando rayaban los niños con el lápiz, pues no se veía, ¿sí? Entonces ahí fue una falencia para nosotros. Por esa razón nos tocó colocarlas de color blanco y de hecho imprimirla a color, ¿sí? Son cosas que uno, de las cuales toma conciencia en el evento, que no las logra predecir con certeza, ¿sí? Entonces, todo lo que les hemos mostrado ocurrió en ese momento. Eso es lo que nosotros llamamos la actividad que emerge, ¿sí? Que es lo que produce, cómo produce. Y en ese sentido, no sé si la teoría, como digo, soy del área, en ese sentido, digamos, la teoría prevé esta evolución, puede hacer este proceso evolutivo, puede hacerlo así, no sé si será correcto, evolutivo de contar, porque es parten, digamos, de la forma más simple, que es ir numerando uno a uno, en un orden que para ellas tiene su estructura mental, ¿verdad? Ya vimos que dos tenían una estructura de orden diferente, pero es un proceso, digamos, de uno a uno y después dice, este método es funcional, pero tengo otro más y creo que si le daría más tiempo podrían encontrar otro más robusto. Entonces, ese proceso evolutivo, ya, digamos, la teoría lo dice o no, no sé si de la forma más simple y cómo esas estructuras van, por decirlo así, evolucionando hasta llegar a una forma más robusta y más eficaz, eficiente de contar. En este ejemplo, ¿no? Sí, es muy interesante el aporte porque sí lo hemos identificado y lo hemos caracterizado a través de los últimos años, a través de algo que llamamos la configuración o el diseño de la tarea de la actividad. Y entonces lo que proponemos es que la tarea está constituida por una serie de problemas y cada problema se diferencia por un grado de complejidad un poco más alto, ¿sí? Entonces, a través de ese grado de complejidad un poco más alto, buscamos que emerjan o que se actualicen formas más sofisticadas de hacer las cosas. Entonces, ya no contar golpeando, sino contar, por ejemplo, escribiendo el número, el signo que representa el número, que ese, digamos, es una actividad cognitiva más intensa. ¿Mm? Sí, bueno, tengo más preguntas ahí, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Buenas Comentario. noches. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hola. noches. ¿Me Adelante, escuchan? adelante. Sí. Sí. Doctor Pantano, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu presentación. Me surgen varias dudas. Sí. Vamos a ponerlas un poquito aquí.
¿Qué pasaría si a los estudiantes no se les diera lápices de colores? No sé si, Ujú. digamos que lo has pensado. ¿Qué pasaría si a los niños no les diéramos el papel, sino les diéramos un iPad? Un iPad, un lápiz, digamos que óptico. Ujú. Y bueno, la otra ya la respondiste con respecto a la docente. ¿Cómo lo enseñó la docente? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de la docente para hacer conteo? Las Ujú. dejo abiertas también porque pues esto hace parte de la investigación. Muchísimas gracias por tu exposición. Con gusto. Sí, la primera pregunta, de hecho las dos primeras, ¿qué pasaría si? Es muy interesante porque eso es lo que consideramos en el diseño, configuración de la actividad. Pensar en qué artefactos utilizamos. Si usamos material concreto, por ejemplo, sería muy distinto si les damos las ovejas separadas, ¿sí? No impresas en una sola hoja de papel, sino cada oveja por aparte, cada impresión por aparte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usamos un iPad? Esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Eh, Este no fue el único grupo que fue grabado. En realidad formamos 10 grupos porque eran más o menos 42 estudiantes, cada grupo conformado por 4 estudiantes y entonces en cada grupo emergieron cosas distintas. Por ejemplo, permítanme, me devuelvo. Cuando no tenían colores, lo que hicieron fue acudir a las reglas que tenían para hacer lo siguiente. En un segundo, me confirman si están viendo la presentación, por favor. No, creo que no. Acá. Ah, sí. Cuando no tenían colores, usaron la regla o las reglas para colocarla, por ejemplo, no puedo rayar. Ah, pluma, ya. Colocaron la regla acá y la regla acá, ¿sí? Y entonces lo que hicieron las niñas fue contar con el dedo esta primera columna de ovejas, escribir el cardinal acá, luego contar la otra columna, escribir el cardinal acá, luego la última columna, escribir el cardinal acá y finalmente sumar las tres cantidades y obtener el resultado. Pero fue un conteo que también estaba mediado por un artefacto que en este caso era el dedo, porque es que a través del dedo se siente que se establece esa correspondencia entre la palabra que se enuncia y la oveja que ha sido contada, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso no había colores, acudieron a las reglas y a su dedo para poder tocar a cada una de ellas, para poder diferenciar las que han sido contadas y aquellas que no. En relación con el iPad, es una pregunta muy buena. No sabemos cómo podría mediar ahí, no lo hemos pensado. De hecho, es una pregunta que hasta el momento nos propone y es buenísima porque puede que las formas de conteo sean totalmente distintas. Tal vez genere la necesidad de hacer un conteo por subitización a simple vista, podría ser. Sí, es lo que inferimos. De hecho, a las niñas no solamente se les entregó esta hoja, sino que también se dispuso en un pliego la impresión de ese rebaño y se pegó en el tablero. Y algunas niñas allá desde el puesto más o menos movían el dedo y iban contando para determinar cuántas habían. Sí, otras se acercaron y empezaron a contar allí. Pero en relación con el iPad o con algún dispositivo electrónico, sería muy interesante investigarlo, cómo esas prácticas se ven mediadas por el uso del iPad. Y pues si hay un lápiz, pues sería muy distinto. Es muy buena pregunta. Listo, gracias a Oscar por responder. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, creo que podemos cerrar aquí, don Oscar. De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por darnos la exposición. Después, las puertas quedan abiertas si quieren una segunda parte, si tienen una nueva información sobre esto, quedan las puertas abiertas en el CIM para que puedan difundir sus ideas y tenernos al tanto de todo esto. Un anuncio rápidamente, la próxima semana, el martes, tenemos la última charla del CIM. Es una charla de matemática en general,
para todas las personas, difusión matemática, a cargo del profesor Bernardo Recamán, que se titula La educación y la divulgación de la matemática en la era del Instagram. Entonces, eso será el próximo, para ver, lo que es martes 6 de diciembre, sí, martes 6, a las 5 de la tarde, sí, perdón, 30 minutos de hora Costa Rica y a las 6:30 hora Colombia. Y Alejandra me dijo que para las personas que están en Colombia, que se puedan inscribir en el siguiente, a ver si puedo hacerlo, en el siguiente enlace, este que está ahí. Entonces, bueno, Oscar, de verdad, muchas gracias por su participación y estamos en contacto por si en otro momento quiere volver a participar en el CIM. Muchas gracias a todos, quedamos despedidos y los que puedan nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, Byron, a usted y a toda la comunidad por crear este espacio de divulgación en el cual podemos aprender todos de todos. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Feliz noche. Muy bueno.